Distinguido auditorio, los saludo con gran entusiasmo. Bienvenidos a este su programa donde abordamos todos los temas legales en nuestro país en una forma sencilla, clara, práctica, entendible. ¿Saben cómo? Hablando derecho. Hoy platicaremos de la presunción de ingresos en materia fiscal, derivado de las nuevas políticas de recaudación en México, donde se han realizado modificaciones importantísimas en los años 2020 y 2021 principalmente. Hemos observado una autoridad fiscalizadora más conciliadora o más justa, o una fiscalización excesiva para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sino para una de las principales funciones que tiene el Estado mexicano. ¿Qué creen que es? Recaudar. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿recaudar a costa de todo? ¿Son contribuciones o son impuestos? Y cuando utilizo este término, no nada más lo describo de manera jurídica, sino también sociológicamente hablando. ¿Por qué? Porque el impuesto es una conducta impositiva y la contribución es una conducta voluntaria. Hablaremos también de los depósitos entre cuentas propias, porque la autoridad fiscalizadora ahora dentro de estos procesos de fiscalización, ha observado cuando se traspasan entre cuentas del propio contribuyente y las acumula ingresos. En la actualidad, la Secretaría de Hacienda emitió un reporte de lo que ha generado a través de actos de fiscalización. De enero a julio de 2021, ha emitido 10,710 auditorías y ha generado cobro por 247,000 millones de pesos y multas por 7,000 millones. ¿Pero qué creen? Cuando observamos el índice, vemos que de estos 246,000 millones de pesos, 136,000 están enfocados a la cobranza coactiva y 111,000 a ingresos virtuales. ¿Cuáles son los ingresos virtuales? Las compensaciones que no se van a poder realizar los contribuyentes, las devoluciones de impuestos, las pérdidas fiscales que no podrán utilizarse. Entonces, en realidad, estamos viendo que hubo un cobro real por la acción coactiva de la autoridad, en específico la Auditoría Fiscal Federal, por 136,000 millones, que viendo la repercusión que hay contra el PEP, sería una 60ª parte, auditorio. Entonces, estamos viendo una autoridad que está desesperada por cobrar y entonces, pues genera actos de fiscalización profundos en donde intenta observar la materialidad de actos intangibles. Y cuando vemos esta materialidad de actos intangibles, pues no estamos observando algo, que dentro de toda nuestra economía, solamente el 48% es de economía formal. No hemos ampliado nuestra base gravable de contribuyentes, lo que significaría que el 52% de toda nuestra economía es informal. Entonces, lo que tendríamos que hacer para generar mejores ingresos a través de la contribución de impuestos y no de los impuestos como tal, de un acto impositivo, es que ampliar la base gravable y claro, reducir con esto la informalidad, buscando actos inductivos para evitar que siga sucediendo. Y bueno, pues ahorita que vamos a hablar de la presunción de ingresos, cuando hablamos de la presunción de ingresos, es que la autoridad, a través de depósitos que son realizados en las cuentas bancarias de todos los gobernados, porque no nada más va a ser de los contribuyentes, puede ser de los no contribuyentes, de los que no estén en el registro federal de contribuyentes, va a cerciorarse si efectivamente estos están declarados o están informados a la autoridad.
Entonces, podemos entrar las personas físicas en un tema que le llamamos discrepancia fiscal. Y cuando hablamos de discrepancia fiscal, estamos hablando de cuando nuestras erogaciones, y cuando decimos erogaciones, no nada más son gastos, sino son inversiones que realizamos, pero no las tenemos declaradas. Por ejemplo, cuando usamos nuestras tarjetas de crédito en un año y ven que nuestros gastos son superiores a los ingresos reportados, esto la autoridad lo determina como discrepancia fiscal y le pone un término. Son ingresos los cuales tengo que gravar. Y también algo que está haciendo la autoridad, el cruce de información con cónyuges, concubinas o concubinos y relaciones de hecho. Mucha gente me ha preguntado si los traspasos entre los cónyuges o los concubinos o las relaciones de hecho son ingresos acumulables para quien los recibe y para quien los efectúa son deducciones. Tomando en base a lo que dice el Código Civil, dependiendo de la entidad, pero tomando como referencia el Código Civil Federal, el traspaso que realiza el cónyuge a otro de sus cónyuges por ingresos no son ingresos como tal, son alimentos. Y lo que intenta la autoridad es gravar riqueza. Los impuestos, tal y como están establecidos en México, son para determinar a través de las riquezas generadas por los gobernados, no para gastos efectuados para subsistir, porque los alimentos en materia civil no nada más son alimentos, es techo, es de entretenimiento, salud, educación. Todo esto contempla el término de alimentos. Entonces, cuando tú le vayas a hacer un traspaso a tu cónyuge, a tu concubino o a tu relación de hecho, le tienes que poner alimentos. Ha habido una gran discusión si no es tu cónyuge, es tu concubino, si le pongo alimentos. Les voy a decir que sí, porque los concubinos y las concubinas y las relaciones de hecho generan derechos inherentes a la familia. Y cuando tienes derechos inherentes a la familia, significa que ¿quién te puede proporcionar alimentos? ¿No? Entonces, dentro de esto también tenemos que especificar y sí llevar un registro muy minucioso sobre lo que hacemos a través de los traspasos que se efectúan en alimentos. Pero bueno, platicaremos de este tema tan importante con el doctor Sergio Sánchez, que ya está con nosotros, y esperen un ratito y regresamos después del corte. Muchas gracias. Pues ya estamos de regreso con el doctor Sergio Sánchez, que platicaremos con él de forma clara y precisa de qué es la presunción de ingresos en materia fiscal. Él es un experto y aparte de ser un gran letrado en materia fiscal, pueda presumir que también es un amigo mío entrañable y que claro, él tiene muy bien definido cómo la autoridad determina esto. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros en Hablando Derecho y platicar de este tema tan actual que está sucediendo en materia fiscal y más que la autoridad hacendaria ha entrado en una forma tan peculiar de la fiscalización. A ver, platícanos, ¿qué está haciendo la autoridad en materia fiscal con esto de la presunción de ingresos, estimado Sergio? Gracias, querido amigo y doctor Hamlet González. Pues qué gusto me da estar contigo en esta ocasión. Y respecto a este tema, fíjate que es de mucha inquietud para todo el público en general el que precisamente empiecen a tener ciertas reservas en cuanto a los depósitos que llevan a cabo entre sus cuentas, en primer lugar, y en segundo lugar, no solamente entre sus cuentas, sino también en pagos a tarjetas de crédito. Esto es muy importante porque comúnmente las personas no se dan cuenta de todas estas actividades o conductas que llevan a cabo e involuntariamente yo podría mencionar que lo llevan a cabo. Pero hay una realidad en todo esto. Tenemos legislación, tenemos normas que atienden precisamente a esta parte en donde los ingresos los puede presumir la autoridad como ingresos acumulables. Y si no nos damos cuenta que estamos llevando a cabo ciertas conductas que nos van a orillar a estos temas de ingresos acumulables por la presunción de ingresos, pues vamos a tener serios problemas con la autoridad fiscal. Es de ahí muchas recomendaciones que se desprenden, desde el no prestar la tarjeta de crédito, por ejemplo,
y ahí nos remitiremos a temas de discrepancia fiscal, o en su caso, recibir depósitos de otras personas, ya sea en efectivo o transferencias, pero que no estén respaldados por un CFDI de ingresos. De tal forma que esto nos va a crear problemas con la autoridad y es de ahí que se desprende la presunción de ingresos. En este sentido es que debemos tener cuidado con estas dos situaciones. No prestar nuestras tarjetas de crédito porque nos va a llevar a temas de discrepancia fiscal, y los depósitos, que no sean aquellos que provengan de un CFDI, de la emisión de un CFDI. Y para tal efecto, pues tenemos, por ejemplo, los CFDIs de nómina o los CFDIs de ingresos por alguna actividad económica, ya sea por honorarios o por una actividad empresarial. Siendo así, vamos a darnos por entendidos que estos ingresos en su momento pagarán impuestos. Si van a pagar impuestos, ya con esto tenemos ya no tenemos más bien la presunción por parte de la autoridad en cuanto a que sean ingresos que no se tengan que declarar, se van a acumular. Por otro lado, si hay ingresos que estamos recibiendo y que no vamos a emitir un CFDI, pues vamos a tener que estar en ese riesgo de la presunción de ingresos por parte de la autoridad fiscal. Oye, Sergio, fíjate, lo acabas de decir bien cierto, fíjate, pero hay veces que muchas personas físicas, ahorita le estamos dando mucha focalización a las personas físicas. Claro. Hay muchas personas físicas que tenemos más de una cuenta bancaria en distintas instituciones y esto ha generado un gran problema. Por ejemplo, si tienes con una institución X y con otra, y a veces te traspasas de tu cuenta de que tienes en un banco a otro banco, esto la autoridad lo toma como ingresos acumulables. Yo lo que recomendaba, y lo platicaba yo en el primer bloque de este programa, que cuando hagamos traspasos entre nuestras cuentas propias, o sea, entre cuentas propias de la misma persona física, o hasta de las personas morales también, poner en el concepto traspasos entre cuentas propias, claro, porque a veces es muy fácil a través de los campos que vienen en los apartados bancarios, tanto de las apps como de las plataformas bancarias que traen un medio de seguridad importante, en el concepto ponerle traspasos entre cuentas propias, porque a veces todo el mundo nada más le pone pago. ¿Y qué crees? Cuando tú lo ves pago y lo concilias bancariamente o financieramente con fiscalmente, pues claro, la autoridad dice, este es un ingreso, este no fue un traspaso entre cuentas propias. Y claro, eso ha generado también un gran conflicto. Entonces, claro, yo lo que recomendaría, y claro, en conjunto contigo, es decirle que cuando se traspasen dinero entre cuentas propias, le pongan traspasos entre cuentas propias para que la autoridad no los vaya a fiscalizar y no se los vaya a determinar como presunción de ingresos y se los manda ingresos acumulables. Es muy importante lo que está señalando, porque precisamente el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación nos indica de cómo o la forma de desvirtuar precisamente esta parte de los ingresos que presumiblemente la autoridad pudiera considerar acumulables. De tal forma que si no hay un registro contable, por ejemplo, podemos tener la evidencia documental del origen de los recursos. Para la autoridad es más difícil ese rastreo de dónde vienen que hacia dónde se dirigen los dineros. De tal forma que si empezamos, como tú acabas de señalar, indicando en el estado de cuenta, en la transferencia, de que se trata de transferencias entre cuentas, patrimonio familiar, ya tenemos por ahí una evidencia, ¿no? Y después claro, buscar la forma en la que podamos comprobar que eso proviene tal vez del esposo que ya pagó impuestos sobre la renta por el ingreso que recibió y que de esta manera lo que está traspasando a la esposa ya es para el gasto familiar. Acordémonos de la... Fíjate, esto de las personas físicas que realizan a su cónyuge o a su pareja sentimental, sí, porque también hay relaciones de hecho y relaciones de derecho. Pero hay un gran detalle que hay que aclarar, Hay que aclarar porque una cosa es los traspasos entre cónyuges, que acabas de señalar correctamente, y otra cosa es los traspasos entre concubinos, ¿sí? O relaciones de hecho, también hay relaciones de hecho, que también no están nada más reguladas, pero a fin de cuentas, a ver, fiscalmente rápido, ¿cómo le podríamos hacer aquí, Sergio? A ver, platícanos. Bueno, aquí en este sentido, desde luego, no hay ningún problema si se trata entre cónyuges y podemos nosotros tener la evidencia de que quien está haciendo el traspaso de los recursos ya pagó el impuesto sobre la renta porque se trata de un ingreso, pero la persona que lo recibe, pues va a recibirlo como alimento seguramente, o hasta hablemos de donativos, que es donde funciona la parte que he señalado,
que es entre cónyuges, pero los donativos Sí, claro. entre concubinos no funciona. Sí, Así no, claro. eso no Oye, es Sergio, correcto. nos está ganando el tiempo y ahora sí que Lo perdóname, sé. la verdad es que es súper interesante. Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a regresar contigo. Estimado auditorio, no nos deje. Vamos a regresar todavía con el doctor Sergio Sánchez y vamos a continuar con este tema tan álgido, pero tan interesante. Gracias. Permítanme un segundo y regresamos en un corte. Ya estamos de regreso. Perdóname, Sergio, que te haya interrumpido así abruptamente, pero el tiempo nos ganó. Estábamos ahorita en esta parte de los traspasos que se hacen entre concubinos y cónyuges y las relaciones, de hecho, pero en materia fiscal, ¿cómo podríamos hacer para que la autoridad no nos determine que es un ingreso y que realmente está enfocado para otros fines? ¿Qué tendríamos que hacer, Sergio? Ya lo he mencionado, ¿no, Hamlet? Que en principio la persona que está llevando a cabo el traspaso a la cuenta del cónyuge y no precisamente la esposa o el esposo, pues lo que ya también se estila que el esposo se queda en casa a hacer las labores de casa. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Mientras ya haya pagado el impuesto sobre la renta, el origen de estos recursos, en donde se encuentran originalmente depositados y después sean traspasados, ya no tenemos ningún problema. Pero tampoco eso nos va a exentar a que la autoridad pueda en cualquier momento buscar la forma de requerir información acerca del depósito que está recibiendo nuestro cónyuge, ¿no? De tal forma que hay que buscar la forma de que ese CFDI de ingresos, de nómina, por el cual ya se pagó impuestos, lo tengamos que acopiar, llevemos a cabo un archivo. Y muchas veces, mira, Hamlet, no solamente hay que hablar de esto, los préstamos, ¿sí? Los préstamos que le hacen. La fecha cierta, ¿no? Bueno, eso es otro asunto, porque finalmente en un préstamo, aparte de que ahora se pide documentarlo, pues documentarlo, mira, hay contratos tan sencillos de una sola hoja que finalmente ahí, en efecto, estamos llevando a cabo la formalidad, la parte en la que por qué se llevó a cabo ese préstamo, para qué se va a necesitar y en cuánto tiempo se va a regresar o a devolver. Y la fecha cierta a la que te refieres, pues una realidad, porque es lo que le va a dar al acto cierta formalidad en cuanto a que se llevó a cabo entre las dos partes en una fecha específica, y esto también nos debe prevenir mucho porque muchas personas llevan a cabo estos actos ya cuando las autoridades los requieren. Y entonces hay que ir al notario para poder tener este elemento de la fecha cierta, porque además debe ser ante notario público. Es muy sugerible porque así hay una fe pública de que en efecto dos personas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un préstamo, ¿sí? Y que este préstamo... Claro, y por la fecha cierta, ¿no? Sí, Para claro, que tengan acreditado, la autoridad tenga la certeza, la certeza correcto, de que sí. se realizó en la fecha que dicen los particulares, ¿no? Así es, y es cuando yo me refiero que muchas veces llegan a las carreras, hacen el contrato, el documento, y no precisamente fue en la fecha en la que recibieron el dinero cuando se elaboró el contrato. De tal forma es por eso que se pide que tenga este elemento de la fecha cierta y que sea ratificado ante notario público. Bueno, y más porque sería un ingreso no acumulable, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que los préstamos, cuando son préstamos para realizar inversiones o para pago de alguna deuda o de algún proveedor, esto no lo mandaremos a nuestro apartado de ingresos acumulables, sino lo mandaremos a nuestros ingresos no acumulables. Y al no ser acumulables, no generan impuesto. Por eso, la autoridad le está poniendo mucho énfasis a verificar las fechas ciertas de los contratos de préstamos de dinero, porque creen que se está utilizando desmesuradamente para erosionar las bases. Y bueno, mira, te quisiera nada más repetir que de esto no hay certeza que si te vaya a tocar a ti o me vaya a tocar a mí, a tu esposa, a la mía, a quien sea, ¿sí? El asunto es que la autoridad está llevando a cabo estos procesos de revisión en las cuentas bancarias porque las instituciones tienen esta obligación de reportar al Servicio de Administración Tributaria aquellos movimientos en efectivo, traspasos y que inclusive se puedan considerar comportamientos atípicos respecto al flujo
financiero que estas cuentas comúnmente tienen. Así que inclusive nos tenemos que acatar a esta situación cuando hasta vendemos un automóvil, porque vamos a recibir dinero o vendemos un inmueble, tenemos que informar a la institución bancaria, Hamlet, de esta situación, que vamos a recibir dinero por la venta de un inmueble, porque va a ser un comportamiento atípico respecto al flujo financiero de la cuenta, ¿sí? Igual cuando vendemos un carro. Sergio, ¿qué crees? Nos ganó el tiempo, como siempre. La verdad es que siempre es un tema interesante y siempre que platicamos tú y yo son largas pláticas, nos falta tiempo y sin embargo te agradezco mucho. La verdad es que fue muy interesante lo que nos comentaste aquí en Hablando Derecho y el auditorio. No será ni la primera ni la última que tengamos aquí al doctor Sergio Sancho. La verdad es que trae temas muy actualizados y de verdad te agradezco muchísimo, amigo, por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, continuamos, estimado auditorio. Como lo comentábamos con el doctor Sergio Sánchez, lo que da la fecha cierta le da certidumbre y como su término dice, fecha cierta, utilizamos a un fedatario público para acreditar el día que se hizo ese contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene duda de que efectivamente se haya realizado cuando nosotros lo establecimos. A esto se le llama materializar las conductas a través de fechas ciertas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer cuando nosotros realizamos un préstamo a algún familiar o algún tercero es utilizar a un notario público para que le dé certidumbre a esta conducta. Todos los contratos en materia fiscal, cuando hay intercambio de dinero y no hay un CFDI, tendremos que realizar esta conducta. Y bueno, claro, la autoridad, de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal de la Federación actual, pues dice que tenemos que materializar todas las conductas. ¿Qué es esto de materializar todas las conductas para evitar que nos determinen ingresos no determinados? O sea, no informados a la autoridad. El generar la materialidad es los intangibles, los que no podemos tocar. Tenemos que decir, bueno, si yo presté un servicio profesional, ¿cómo lo presté? ¿Qué realicé? ¿Qué documento entregué? ¿Qué resultado tuvo? ¿Qué impacto económico? ¿Qué razón de negocios le generó un beneficio a quien recibió esta conducta? Y con ello la autoridad tendrá la certeza de que se realizó y no efectuarnos una reclasificación de un gasto y ponerlo en un ingreso que nos puede generar una omisión en el pago de una contribución y derivado del pago de esa omisión de contribución determinar un crédito fiscal. Que si hacemos un análisis de lo que está sucediendo con los créditos fiscales, la autoridad hacendaria ha determinado en el primer semestre de 2021 créditos fiscales por 1.3 billones de pesos, lo que significa que el contribuyente o el gobernado tampoco tiene la certeza que la autoridad está realizando conductas que se verifique que efectivamente hay una omisión en el pago de contribuciones. Hay una gran lucha entre el gobernado y el gobernante, en donde podemos verificar qué está sucediendo, pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo y yo creo que en programas posteriores retomaremos este tema tan importante porque nadie sabe lo que tiene hasta que la autoridad fiscalizadora le toca la puerta de su casa. Nos vemos en la próxima. Soy Hamlet González y este es su programa Hablando Derecho. Muchas gracias.